Hola a todos, vamos a comenzar esta revisión de prensa en Inglaterra con las declaraciones del presidente Laurent sobre Víctor Osimhen, que están causando gran repercusión. Recuerden que hablamos de esto ayer. Aurelio de Laurentiis explicó que solo el Paris Saint-Germain podría sostener a su delantero estrella, el único que podría pagar alrededor de 200 millones. Vamos a esperar y reflexionar. Bueno, este miércoles esas palabras están causando mucho revuelo. Además, fueron seguidas por varios grandes clubes. Por ejemplo, los titulares del Daily Star y del Daily Mirror informan sobre las palabras del jefe del Napoli. Para los tabloides, el mensaje es claro, y el Manchester United y el Chelsea están advertidos, el goleador del club italiano cuesta 200 millones de euros. Aunque sabemos que de Laurentiis es especialista en fijar precios exorbitantes para los jugadores que pretende retener. En Inglaterra, hay un jugador que podría fichar por el Chelsea este verano, se trata de Moisés Caicedo, uno de los objetivos de los Blues en esta ventana de transferencias. El periódico de San bromeó al respecto este miércoles, llamándolo Moisés J. Oui, lo que significa no puedo decir que no en francés, ya que el centrocampista del Brighton admitió que no puede rechazar una transferencia al Chelsea este verano. Al ser preguntado sobre su futuro y una posible salida hacia los Blues, fue sincero, es un gran equipo, no puedo decir que no, porque es un equipo muy grande, hermoso e histórico. Aparentemente, el jugador está interesado, pero será necesario convencer al Brighton, según también informa el Daily Express. Hasta ahora, el club y el Chelsea aún no han llegado a un acuerdo. Mauricio Pochettino puede empezar a soñar, ya que el jugador desea venir, pero eso costará alrededor de 100 millones de libras, según el periódico, lo que equivale a 117 millones de euros. Para no perderse ningún vídeo de la revisión de prensa de ADN del fútbol, las últimas informaciones de la prensa deportiva europea, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Ahora vamos a España, con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que está en la portada de mi periódico Mundo Deportivo este miércoles. Concedió una entrevista a un periódico catalán y está en llamas, se puede leer en el titular. Está determinado por el Barça. Abordó varios temas, como el mercado de fichajes, tal como la ciudad pedía. Necesitamos un lateral derecho y dos centrocampistas, confesó. Por lo tanto, el mercado de fichajes para el Barça está lejos de terminar, aunque el club no debe gastar una fortuna. Laporta también hizo titulares en Sport con otra declaración, esta vez sobre el Real Madrid. Tenemos un equipo mejor que el Real Madrid, afirmó el presidente del Barcelona, lanzando un dardo a la Casa Blanca y sus guerras habituales, después de ser superado por los madrileños en el último enfrentamiento. En cuanto al proceso de contrato de Arda Güler. Vinicius es protagonista en la portada del periódico AS, está en la cima, dice el título del medio ibérico. El brasileño cumple 23 años hoy y se ha convertido en líder del Real Madrid. Está en su mejor forma de su joven carrera y tiene el mayor valor de mercado, según el CIES, como informa AS. Vinicius está vinculado al equipo blanco hasta 2027 y su cláusula de rescisión es de 1.000 millones de euros actualmente, informa el periódico. Advertencias para los interesados. Y en relación al Real Madrid, todavía internamente, algunos desconfían de las intenciones de Kylian Mbappé, se puede leer en el sitio web de Cadena SER. La radio española informa sobre las declaraciones de Yago de Vega en el programa El Larguero, afirmando que en Madrid creen que Mbappé no deseará salir este verano para no perder su recompensa de fidelidad y, por lo tanto, será muy complicado traerlo en esta ventana de transferencias. Internamente, algunos consideran que las últimas declaraciones del francés pueden ser una señal para el Real Madrid y muestran su deseo de venir a Madrid. En Italia, Romelu Lukaku es protagonista en la portada del Corriere dello Sport. El periódico transalpino menciona una presión sobre Lukaku por parte de su club, el Chelsea. Incluso podríamos hablar de un ultimátum, ya que, según el Corriere, los Blues le dieron 5 días para encontrar un equipo. El Chelsea está mirando a la Juve, Inter y PSG, añade el periódico, que especifica que las casas de apuestas están más inclinadas a apostar por la Juventus como destino para el belga. Sin embargo, según nuestras informaciones, la Juventus rechazó a Lukaku, al igual que el AC Milan, que también fue mencionado en este caso. Vamos a terminar en Francia, y la próxima noticia podría ser la bancarrota del FC Sochaux-Montbéliard, lo que resultaría en su descenso al National 3, según informa la portada del periódico L'Équipe y en sus páginas internas. En las páginas de Le Parisien, hay una noticia que está causando reacciones, que es la posibilidad de que el PSG contrate al delantero Douan Vlahovic, de la Juventus. Según el periódico local, los campeones franceses han entrado en acción para fichar al goleador de la Vecchie Signoure, que fue contratado en el invierno de 2022 por alrededor de 80 millones de euros. Por lo tanto, podría dejar Turín y ya estar haciendo sus maletas para París. Parece que París está muy interesado y los primeros informes son positivos. El jugador estaría tentado a unirse al PSG. Es una historia que habrá que seguir de cerca. Esto es todo por hoy. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo.